El Museo Guggenheim se pensó en una obra maestra que hizo de la ciudad de Bilbao lo que es hoy. Estructuralmente y metafóricamente, este edificio sirve como una representación de una ciudad modernizada en el norte de España. Creo que aunque Bilbao no parece estéticamente como una ciudad tradicional europea o española, las ampliaciones arquitectónicas para la década de los 90 como el Museo Guggenheim han hecho la ciudad más única y le da a la ciudad un estilo más moderno y avanzado, mientras manteniendo con el resto del mundo y también almacenar y apreciar su historia. A diferencia de una ciudad europea y histórica, la modernización de Bilbao creó el nacionalismo vasco y creó el orgullo en su región. La ciudad continúa modernizando con la sociedad y el resto del mundo, pero la historia no se olvida. Todavía tienen museos y todo lo que documenta la historia del país. Bilbao, o Port City en inglés, es la capital de la provincia de Vizcaya, que está situado en el País Vasco en el norte de España. Es la ciudad más grande del País Vasco y uno de los puertos más importantes de España. Comenzó al final del siglo XIX con la industrialización. Bilbao se transformó en una ciudad industrial y importante con un puerto para el comercio, la exportación de hierro, el desarrollo de acero y construcción marina. Esta rápida producción de la industria atrajo a personas de otras partes de España y, como resultado, esta unión ayudó a manifestar el nacionalismo vasco. A lo largo de la historia, Bilbao ha sido una ciudad de la industria. La ubicación de fábricas, maquinaria pesada, astilleros, acero e ingeniería. Por eso la ciudad ha sufrido el medio ambiente con el aire, agua y el suelo está contaminado. El río Nervión cambió los colores de la contaminación y el flujo continuo de aguas residuales y desechos que desembocan en el río. El desempleo alcanzó el 25% y nadie tuvo empleo. Afortunadamente, la ciudad respondió a sus problemas ecológicos y creó el Plan de Rehabilitación en 1991. El plan estratégicamente afirmó soluciones reales y posibles para solucionar sus problemas medioambientales. Este plan incluía puntos como la urbanización de la ciudad y la implementación del nuevo sistema de saneamiento del agua, que redujo la cantidad de contaminación ambiental de toda la ciudad y el puerto. Más concretamente, la ciudad ayudó a arreglar y agregar proyectos como un sistema de metro, la modernización del aeropuerto y el puerto, la construcción de un centro de conferencias y sala de conciertos, la limpieza del río y un desarrollo frente al mar cerca de Guggenheim que reemplazó el ex Astrios con un centro cultural y de negocios. Bilbao se convirtió en una ciudad importante para la atracción turística con sus proyectos y su rápido desarrollo. Al principio del siglo XXI, los ingresos del turismo ayudaron a solucionar los problemas previos de la ciudad. A través de la construcción y todas estas renovaciones, Bilbao fue capaz de salvar y mejorar su identidad cultural. El Museo Guggenheim es el punto focal de la ciudad de Bilbao. El museo está hecho de titanio, vidrio y piedra caliza y diseñado por Frank Gehry. Se inauguró oficialmente en 1997.
El exterior se conoce como una gran estructura abstracta y el interior está situado alrededor del gran atrio. Las exposiciones en el museo son recogidas y organizadas por la Fundación de Guggenheim y por el museo, así como selecciones de la colección permanente de sus museos diversos de todo el mundo. Al igual que el diseño estructural del museo, el Guggenheim alberga principalmente arte moderno y contemporáneo. El plan para la construcción de este museo comenzó en la década de 1980, alrededor de la época del plan de rehabilitación y reconstrucción del resto de la ciudad, dirigido por el gobierno vasco regional. Alrededor de esta hora, Frank Gehry se estaba volviendo más famoso, con muchas instituciones culturales diseñadas por él en todo el mundo. Su reputación estaba creciendo y se convirtió en una celebridad internacional para la arquitectura. Nació en Toronto para continuar su trabajo. Comenzó a desarrollar su carrera en la década de 1960. Gehry salió de los Estados Unidos y participó en un concurso para diseñar el nuevo museo. Fue un poco inspirado por el Guggenheim en Nueva York, diseñado por Frank Lloyd Wright. El marco del museo está hecho de acero y Gehry dijo que se basó el diseño del edificio en la forma de una guitarra eléctrica destrozada. Este museo fue considerado uno de los edificios más importantes del siglo XX. El museo también fue marcado como uno de los mejores trabajos de Gehry. Su trabajo cambió la dirección del diseño de los museos. Hay 11,000 metros cuadrados de espacio para instalaciones del arte y más de 19 galerías. Era tan grande que crearon varias ramas rompiendo el museo y las construyeron en otras ciudades del mundo como Venecia, Berlín, Nueva York, Abu Dhabi y más. El edificio rodea y se centra alrededor del atrio central, similar a como Bilbao se centra en el Museo Guggenheim. Muchas personas piensan que el Guggenheim explora nuevas opciones de exposiciones, así como la arquitectura. Muchos piensan que el edificio desafía la arquitectura y cambia la ideología que rodea los museos, haciendo que el edificio físico que alberga artefactos artísticos sea su propia instalación del arte. Los visitantes y profesionales empezaron a ver esta relación entre el arte y el museo. Además, la economía de la ciudad subió y Bilbao se benefició del turismo y la atracción del museo y el resto de la ciudad generada. Al preguntar si algo se considera español, la mayoría de la gente simplemente asume que uno está relacionado al tema con los estereotipos españoles más generalizados y las características culturales que típicamente provienen de Andalucía, pero que se aplican para hacer la imagen general de España. Sin embargo, considerando algo como español solamente significa relacionarlo con la cultura de España, su gente o el idioma. Me pareció interesante que el arquitecto del Guggenheim ni siquiera de España, pero no creo que este detalle hace que el museo no es español. Hay una cita de un autor, Martin Pops, que dice: "In another time, of course, a church would have answered, the medieval church at Santiago de Compostela, say, to which international pilgrims flocked. But if pilgrims are now tourists, as even pilgrims to Compostela are, their church is a museum.
Entonces Bilbao comenzó a renovar su ciudad con el Museo Guggenheim como punto focal o centro. Esta es una forma interesante de entender la estructura en relación con la historia española o europea, enfatizando su importancia como la pieza central de la ciudad. Fue la más grandiosa renovación e instalación añadida a la ciudad durante su reconstrucción y dio forma a la ciudad para ser el moderno y avanzado lugar fascinante que es hoy en día.